El Ministerio Internacional Vasos de Honra presenta al pastor César Hernández con una palabra de Dios para tu vida. Aleluya. Lo invito a que vaya al libro de Mateo, capítulo 7, verso 1. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 1. Y si a usted le gusta ponerle título a esta prédica, podría ponerle, mire, póngale cuidado. Dice, cuidado. Otra vez, ¿cómo dice? Dígale al de al lado, dígale, cuidado, dígale. No, pero como ahí le dice cuidado y se ríe, Dios mío, no. Dígale, cuidado, dígale. Una viga en tu ojo. Como cuando usted de un hueso dice, cuidado, un hueco, ¿sí o no? Entonces hoy le va a decir al de al lado, dígale, cuidado, una viga en tu ojo, dígale. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida que os medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Lea conmigo ese verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué día hablaba con un compañero de la oficina y hablábamos de lo que es el ministerio de Jesús realmente? Le explicaba que Jesús no es religión. Jesús no es religión. A veces pintan el cristianismo como una religión. Y aunque hay un espíritu de religiosidad que sí intenta meterse en el cristiano, Jesús no es religión. De hecho, Jesús vino en contra de la religión como tal. Jesús chocaba con las cosas que la religión hacía. Jesús chocaba con que escondieran la palabra de Dios. Jesús chocaba con la hipocresía de los fariseos y vino a exhortar a los mismos fariseos a un cambio y a que procedieran a un arrepentimiento. Jesús vio que parte de lo que había en los fariseos era una simple apariencia. Por eso Jesús en esta enseñanza trata de demostrar lo que muchas veces de otras iglesias de otro país suelen hacer, y es ver los errores en el otro. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando empezamos a ver los errores de los otros, caemos en algo que la Biblia nos enseña que es delicado, y es en la murmuración. Cuando yo no tengo claro qué es lo que Jesús quiere enseñarme acá, me es fácil caer en murmuración. Lo que usted y yo no entendemos, y como hace un tiempo aquí se lo explicábamos, es que la murmuración trae consecuencias para su vida. La primera consecuencia que la murmuración trae para su vida es un estancamiento. ¿Qué es lo que trae? Es lo primero que trae la murmuración. Lo segundo que trae la murmuración es como una lepra. Otra vez,
¿Qué es lo que trae la murmuración? 1, estancamiento. Y 2, trae como una lepra espiritual. Y recuerde que en ese tiempo la persona que padecía de esa enfermedad, de la lepra, tenía algo ahí, y era que parte de la ley exigía que los que tenían lepra fueran expulsados de la congregación, del grupo, de las tribus de Israel. Tenía que ser expulsado del campamento. Y ¿sabe usted dónde ve un ejemplo claro de esto? En la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Que eso también tipifica cuando usted y yo queremos esconder el pecado delante de Dios. Recuerde que cuando la mujer se acerca a tocar el manto de Jesús, lo hace de una manera que sin que nadie la viera. ¿Tenía fe? Si ella tenía la fe, podría acercarse y decirle: Señor, hijo de David, heme aquí, sáname. ¿Sí o no? Pero ¿por qué lo hizo de esa manera? Porque estaba leprosa, porque estaba con un flujo de flujo de sangre. Entonces, 2 condiciones para que la persona fuera expulsada del campamento. Una era que fuera leprosa, y 2, que tuviera el flujo de sangre. Esas personas con esa condición eran expulsadas del campamento. Entonces, cuando la mujer se va a acercar a Jesús, lo toca con temor, lo toca con cuidado y que nadie la viera. Por eso Jesús dice: alguien me ha tocado. Y Pedro, que tipifica la iglesia de Cristo, que se parece un poquito a usted y a mí, sale con un comentario como: ay, Señor, a ver, Señor, la multitud te aprieta y tú vienes a decirnos que es que alguien te ha tocado. Ay, Señor. Pero ese toque fue un toque especial, porque fue un toque con fe. Eso enseña que cuando tú y yo buscamos a Dios con fe, podemos lograr cosas que son imposibles para nosotros. No, Dios mío. Hace unos años había un carro, no, varios carros, y los camiones eran de diésel. No tienen la tecnología que tienen hoy. Sí, usted hoy prende un carro diésel y tiene precalentamiento y no. En ese tiempo no, tocaba meterle un pebetero debajo. ¿Sabe qué es un pebetero? Listo. El que no sabe es como un frasquito con alcohol y un pedacito de estopa o un chiro para que prenda y calentarlo por debajo. Y entonces le iban a dar estar al carro y le tocaba gritarle el de afuera: chancletielo, chancletielo. Y chancletielo era darle ahí para ver si el carro prendía. Entonces, prender un carro de un motor que en esa época era uno de los más fuertecitos, que era como un 600, era toda una odisea. Espero que usted no esté como ese carro hoy, que le toque al pastor y el de atrás: pastor, chancletielo, chancletielo. Otra vez, ¿listo? Vamos a hacer cuenta que no pasó nada. ¿Listo? Póngale cuidado. Cuando tú te acercas a Jesús con fe, puedes lograr lo que es imposible para ti. Gloria a Dios. No, ahora sí parecen un Ferrari. Gloria a Dios. Esos que usted se acerca y con el llavero prende el carro. ¿Se ha visto? ¿Sabe por qué se acercó esa mujer ahí? Así escondidas. Porque donde el pueblo se diera cuenta que tenía flujo de sangre, la apedreaban. No era lícito en la ley acercarse. ¿Me hago entender? Lo mismo pasaba con el leproso. Y por las condiciones culturales, por los momentos de opresión en que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo,
Por eso era normal ver que la gente se enfermara de ese tipo de enfermedades, valga la redundancia. Por eso usted ve tantos milagros de Jesús con gente con parálisis, con gente con lepra, gente con muchas cosas. ¿Por qué? Por la misma opresión. Era tanto el sufrimiento del pueblo que somatizaban el dolor que sentían y se enfermaban. Entonces, la lepra espiritual también sucede producto de la murmuración. Y es que juzgar a otro es fácil. Juzgar a otro es fácil, amados. Criticar a otro es fácil. Parte de lo que enseñamos acá en la iglesia tiene que ver con ponerse en la posición del otro, con entender el proceso que otra persona está viviendo y no juzgarlo, porque aunque para ti la lucha de tu hermano sea más fácil, para él es el gigante que está derrumbando, que está derribando. Y esa lepra espiritual trae en la persona algo, y es repudio de las otras personas. Entonces son personas que cuando llegan a una congregación, todo el mundo es malo y nadie se quiere meter con él. No, es que de pronto en algún momento de tu vida caíste en murmuración. Y es como si estuvieses leproso espiritualmente hablando. Entonces la idea es no caer en eso, amado. La idea es entender este principio que vamos a ver hoy. Y con eso tú no caes en eso. Entendiendo que hay un juez justo. Entendiendo que Dios es justo. Entendiendo que Él es santo y producto de su santidad realmente es justo. ¿Sí? Y vemos eso porque en el momento de juzgar, usted y yo debemos entender algo. Cuando el pueblo de Israel iba a ofrecer sus sacrificios, ellos se acercaban al tabernáculo. Y cuando se acercaban al tabernáculo, hacían sacrificios primero de los animalitos para la expiación de los pecados. Y después de ese sacrificio pasaban los sacerdotes a lavarse en las manos en un pozo que había ahí. Como eso es una sombra de lo que había de venir, la palabra dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Ahora esa misma figura la hacemos usted y yo en el mundo espiritual. Así como cuando usted se levanta a las 4 o 5 de la mañana a orar y tiene como pereza, ahí está venciendo la carne. Ahí está haciendo su primer sacrificio. Que empieza a orar y no sabe por qué orar. Empieza a citar la Biblia y mete a Moisés entre el arca de Noé. Empieza a decir que las epístolas de Pablo son las esposas de los apóstoles. Cosas así. Ahí está venciendo la carne. Y luego viene un momento de ¿qué? De limpieza. De mirar lo que no está bien y decirle: Dios, me equivoqué. ¿Saben qué es lo curioso? Que cuando Dios le dice al pueblo de Israel: construye el tabernáculo, construye una poceta que va a ir llena de agua para que los sacerdotes se laven los pies y se laven las manos, que el que se lavara las manos representaba las obras, que el que se lavara los pies representaba su caminar. Ese pozo van a hacerlo con los espejos de las mujeres de la congregación, del pueblo como tal. Entonces las mujeres del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, ellas muy obedientes, terminan cediendo sus espejos. Y al hacer el pozo, cada vez que se acercaban a lavarse en las manos los sacerdotes, adivinen qué se veía: su rostro.
Por eso el libro de Romanos dice que la palabra es como ¿qué? ¿Como un qué? Como un espejo. Entonces, en el momento en que usted quiera verle la paja a su hermano, en el ojo de su hermano, primero tiene que mirar si no tiene una viga en su ojo. O sea, antes de pararse en una posición de juicio hacia su hermano, usted primero debe evaluarse a usted mismo para saber si lo que usted está juzgando ahí, realmente usted tiene la autoridad para hacerlo. ¿Y cómo juzgar a alguien que peca cuando tú pecas de una manera diferente? ¿Cómo juzgarlo? ¿Cómo decirle a otro pecador cuando tú pecas de otra manera diferente? Y es que al momento de juzgar encontramos muchas cosas. Juzgamos a las personas por su temperamento, por su carácter. Es que está el hermano si es gritón. Mira esa cara de limón que tiene. Eso mínimo desayunó caldo de alacrán. Y fuera que se lo guardara para sí mismo. Pero llama a la hermana y le dice: Albita, le voy a contar algo para que usted y yo oremos. ¿Oyó? El hermano Miguel le hace una cara. Uy. Y asusta a todo el mundo. Y ya por ahí he escuchado que, entonces le aumenta, ¿no? Por ahí he escuchado quejas de la gente. Y entonces Albita dice: ay, sí, hermana, vamos a orar. No quiere decir que Albita sea así, ¿no? Hermana Daniela, el hermano Miguel hace una cara. Ya la gente se ha quejado. Y no solo eso, hasta el pastor ya se dio cuenta. Y empieza como una bola de ¿qué? De nieve. Ya le digo por qué le pongo ese ejemplo. Entonces empezamos a juzgar a las otras personas por su temperamento, por su forma de ser, porque es muy feliz, porque es muy bravo, porque saluda, porque no saluda. Es que cristiano. A mí ni que me vuelva a saludar, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, sangre de Cristo. Mire esta, aquí no pasa, vuelvo y le repito, eso pasa en otras iglesias de otros países. Lo critican por su manera de vestir. Lo critican por su manera de vestir. Lo critican por las decisiones que toma. Hay un salmista que es compañero de Marcos Brunet. ¿Cuántos conocen a Marcos Brunet? Tremendo adorador, ¿no? Y él se llama Lucas Crosoli, gracias. Y Dios le dice: hijo, quiero que te dejes crecer el cabello y la barba. Largo. Y él dijo: listo, Señor. Y cuando él se la deja crecer, todos los de la iglesia empiezan a juzgarlo. Y claro, él se subía a tocar la guitarra. Y pues con semejante barba y semejante, los de al lado empiezan. Y el que está adorando, y solo sabe por qué, porque tenía el cabello largo. Y Dios quería enseñarle algo en cuanto a la religiosidad de la iglesia por ese sentido. ¿Producto de qué? De una decisión de obedecer a Dios. Hay decisiones que tú y yo vamos a tomar que la demás gente no va a entender. Pero el que te va a criticar, créame que tiene lana para el saco, dijo el caleño. Lo critican, ¿saben por qué? Por su forma de hacer las cosas. Critican, ¿saben por qué? Por un cargo.
Entonces empezamos a mirar la paja del otro, pero no hemos visto la viga que tenemos nosotros. Criticar al pastor es fácil. Hay gente que desayuna y almuerza pastor con otros hermanos. Criticar al líder es fácil. Criticar las decisiones del líder es fácil. ¿Sabe por qué es fácil? Sencillamente porque no lo hace como a usted le parece. Y comienza a pensar que tal vez usted lo haría de otra manera. Pero cuando usted pasa a ejercer lo que Dios quiere que usted ejerza, se va a dar cuenta que no es como usted pensaba. Se va a dar cuenta que no es fácil. Y empieza a vivir procesos usted. Y tanto que usted criticó al que estaba allá, que en el momento que estuvo ahí, empezó a buscar aprobación de la gente. Entonces empieza a ceder en sus principios. Empieza a darse cuenta que como usted pasó a un lugar de liderazgo, de posición, tiene que ser ejemplo y representa morir a usted mismo. Entonces cuando Dios dice hay que morir a usted mismo, pues no gusta. Porque es rico el evangelio, son ricas las promesas. Qué chévere que Dios te dé carro, casa y beca, wow. Pero cuando Dios dice, yo necesito que tú mengues para que yo crezca, entonces no gusta. Y como cuando tú estabas ahí, te gustaba criticar al que estaba encima tuyo, entonces empiezas a recoger lo que sembraste. ¿Aló? Porque juzgar a otros es fácil. Y hoy en día es todavía más fácil. Haga usted un comentario en Facebook, a ver cuántos le dan su punto de vista. ¿Cuántos creen tener hoy en día la razón? Pero usted y yo somos de pensamiento de reino. Pero usted y yo somos de los que piensa diferente. Usted y yo entendemos que somos la sal de la tierra, de los que somos ente de transformación. O sea, usted coge un vaso de agua y le echa sal y no queda dulce. No. Usted no coge un vaso de agua y le echa sal y queda insípido. Donde usted llega, la atmósfera, el entorno, las personas deben ser transformadas. Porque usted es la sal del mundo. Amén. Entonces parte de eso tiene que ver con mirar la viga en el ojo del otro. Mirar la paja en el ojo del otro, perdón. Cada vez que usted vaya a lanzar un juicio, cada vez que usted diga, oiga, Albita, Albita fue la del comienzo del principio. El hermano Miguel sí que hace mala cara, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Él siempre está sonriendo. Entonces yo voy a lanzar el juicio. Uy, el hermano Miguel está haciendo mala cara. Oiga, ¿y qué cara yo hago? Es un ejemplo, ¿no? Uy, tal hermano es grosero. ¿Y usted cuándo se machuca? Ay, Dios mío. Oiga, tal persona no viste como maluco. ¿Y usted cómo viste? Oiga, tal persona no sabe dirigir. Y si usted no está dirigiendo, ¿qué autoridad tiene para saber si le está dirigiendo bien o está dirigiendo mal? Entonces, cada vez que usted va a lanzar un juicio hacia alguien, coja el espejo y diga, uy, no, espere, no puedo decir nada. Uy, ¿qué tal este pecador? Uy, pero yo pecando en esto. Uy. Porque lanzar juicio hacia otro es fácil. Es fácil.
Y nos pasa. Nos pasa. Y nos pasa muy seguido. Y nos pasa muy seguido. Cultura de reino, amados. Cultura de reino. Esto no es de quien más Biblia sepa. Dígale al de al lado para que lo despierte. Dígale, no es de cuánta Biblia te sepas, dígale, sino de cuánta vives. De cuánta la haces obra de tu vida. O sea, que todo mundo te vea caminar y diga, no, y él o ella es diferente. Que te digan, oye, ¿tú a qué iglesia asistes? Oye, ¿tú a qué lugar vas? Porque en ti yo he visto algo diferente. Recuerde la mujer que iba a ser apedreada porque la encontraron adulterando. La encontraron en pleno acto de adulterio y la iban a apedrear porque según la ley merecía morir. Y Jesús, escribiendo en el suelo, dice, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Oh, pero lo que viene es poderoso. Después le dice, hija, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice, no, Señor, se han ido. Es que ni yo te condeno. Uy. Hubiéramos estado usted y yo en ese momento y dice, no, Jesús, usted no, pero yo sí. Yo sí, mire que es que tal hermana hace esto, esto y esto y esto. Es que ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ay, eso usted lo debe inspirar. Eso lo debe usted evitar ponerse a rajar del otro. Digo, a murmurar del otro. Mire esta, Edicita ha estado enferma estos días. Es como ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea por eso. No falta el que dice, ¿Edith enferma? Mínimo está en pecado o en depresión. Porque somos ligeros para hablar. Porque queremos juzgar al otro, pero el espejo lo tenemos aquí guardado. O le queremos poner el espejo al otro para que se vea sus errores. Pero los nuestros, no, eso no. Es más rico juzgar al otro, ¿sí o no? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Mi amado, si yo me pusiera a contarle todo lo que yo hice cuando me aparté de Dios, y que Jesús me diga, ni yo te condeno, eso no tiene precio. Entonces, si el Rey de Reyes y el Señor de Señores no nos condena, ¿por qué nosotros sí andamos juzgando al otro? Murmurando del otro. Pero quiero decirle algo para que se lo lleve en su corazón. Hay cosas, el libro de las cartas a Juan, primera, segunda y tercera carta a Juan, hablan de algo, hablan de unos pecados que dice pecados de muerte y pecados no de muerte. Los pecados de muerte no quiere decir que hay pecaditos y hay pecadotes, no, el pecado es el mismo. Cuando se hacía referencia a ese pecado de muerte que habla en la carta a Juan, está hablando de los pecados que para la ley era necesario matar a la persona. En este caso, para volver al ejemplo, el adulterio, ese era un pecado de muerte. Y hablando en ese orden de los pecados, hay cosas que, por ejemplo, en Dios no tienen perdón. Le voy a decir uno: blasfemar en contra del Espíritu Santo. No tiene perdón de parte de Dios. Y hay cosas que Dios castiga severamente. ¿Como qué? Como los pecados que afectan el mismo cuerpo. La fornicación, el adulterio, la lascivia,
el echarse con varones, lo castiga severamente. El muchas veces tomar lo que ni los marranos toman. Alcohol. ¿Usted cuándo ha visto un marrano tomando alcohol? Y después empezamos, Señor, ¿y por qué estoy metido en esto? ¿Y por qué estoy metido en lo otro? Y uno de esos pecados está en Mateo 5. Mateo 5. Verso 22. ¿Lo tenemos? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y que cualquiera que diga ¿qué? Otra vez, cualquiera que diga ¿qué? A su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con el adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mire, el significado, pues lo que Jesús quiere decir ahí es lo siguiente: el que le diga necio a su hermano. ¿Sabe qué quiere decir la palabra necio en el griego? En la raíz etimológica de esa palabra es el significado que se le da, uno de los significados es una persona que no ha tenido suficiente cultura para poder entender el valor de la bondad y la buena moral. Mire, segundo significado, aquella persona que le dice necio a su hermano es como si le estuviera diciendo: este es mucho bruto. O sea, hay algo que Dios no tolera en nosotros como hijos de Dios, y es que nuestro juzgamiento, es que nuestra manera de hablar del otro empiece a atentar contra la identidad de la persona. Otra vez, algo que Dios no tolera en nosotros como hijos es que el juzgamiento de nosotros como personas empiece a atacar la identidad de la persona. ¿Y eso en dónde lo vemos? Cuando nosotros empezamos no solo a juzgar, sino que espiritualmente empezamos a matar a la otra persona por medio de nuestra murmuración y por medio de nuestra crítica. Por eso Jesús dice ahí: habéis oído, no mataréis. Pues yo os digo que cualquiera que llame necio, o sea, cualquiera que atente en contra de la identidad de su hermano, será culpable ante el concilio. O sea que si yo soy de los que suelo decirle a las personas que no son competentes, que no tienen las habilidades y los dones para estar en el lugar que Dios los puso, donde yo empiezo a denigrar o a decirle a Dios que ha llamado a una persona que no está capacitado, que no sirve para nada, que realmente no es un llamado de Dios, sencillamente estoy empezando a matar a alguien que Dios ha dicho que es. ¿Me hago entender? Cuando yo empiezo a hablar con mi hermano y a decir que Pepito, Miguelito, Juan, el que sea, es una mala persona, que es una persona que no tiene principios, que no tiene valores, que es deshonesto, y la realidad no es esa, estoy matando a mi hermano.
Cuando yo empiezo a hablar de otra persona y empiezo a juzgarla y a decir que de pronto es un mal líder, estoy matando un propósito que Dios ha dicho que es. Lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Cuando tú, mujer, empiezas a decir que el hombre con el que tú estás es un mal padre y empiezas a juzgarlo, y de pronto has deseado hasta que esa persona muera o que esté lejos de ti, pero la realidad no es esa, estás atentando contra la identidad no solo de un padre, sino que aún estás vendiéndole a tus hijos algo que no es. Cuando tú, papá, empiezas a hablar mal de esa mujer que Dios te ha dado, empiezas a azotarla con palabras que hacen doler su corazón, que hacen denigrar su identidad, que hacen retroceder lo que Dios ha hablado de una persona, estás matando a esa mujer. Y eso es algo que Jesús castiga severamente. Entonces, si te gusta juzgar, la única manera para poder juzgar es entender dos cosas. Una, que solo hay un Dios justo, que juzga de acuerdo a su justicia. Ni tú ni yo hemos sido llamados a juzgar al otro. No hemos sido llamados a eso. Nadie de pronto un día te dijo: pasa aquí al frente, y el Señor te dice: juzga a todos. No, eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Pero lo hacemos seguidamente. Tomamos la posición de Dios, y al menos fuese para tomar un justo juicio, pero lo que hacemos es creer que lo que nosotros pensamos es lo que debería ser. Y lo segundo, para entender que yo puedo llegar a juzgar a otro, es que cuando yo vaya a lanzar el juicio, tengo que verme al espejo, que es la palabra de Dios. Saber si tengo la autoridad o no para lanzar o emitir un juicio. Pero ¿qué tú haces juzgando a otro si estás pecando? ¿Qué haces juzgando a otro si murmuras con facilidad? ¿Qué haces hablando de falta de autoridad cuando a ti te cuesta sujetarte? ¿Sabe? A usted y a mí nos gusta muchas veces hacer algo, y es inflar pechuga, sacar pecho por algo que Dios te dio a ti. ¿Y sabe qué dice la palabra en cuanto a eso? En 1 Corintios capítulo 4, se lo voy a leer, usted tranquilo. En 1 Corintios capítulo 4, verso 5, dice así la palabra. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. No es cualquier iglesia, es la iglesia donde fluye el poder del Espíritu Santo. Es la iglesia donde los 9 dones del Espíritu Santo están. Es la iglesia que es usada para derribar argumentos en los griegos. Es la iglesia donde fluyen los 5 dones ministeriales. No es cualquier iglesia. Y Pablo los exhorta y dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y se manifestará las intenciones de los corazones, y
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Porque ¿quién te distingue?, pregunta él ahí. Dice, ¿o qué tenéis que no hayas recibido? Dice, y si lo recibisteis, ¿por qué te gloriáis como si no lo hubieses recibido? Traducción: lo que Pablo está diciendo es, venga. Dejen de inflarse la pechuga entre ustedes. Dejen de subirse en los humos y decir que uno es mayor que el otro. Dejen de hacer eso. No sea que algunos se envanezcan. No sea que muchos se tropiecen producto de aquel que se envaneció. ¿Acaso tienen algo que no les haya sido dado? Pues por Dios les es dado. Entonces, ¿de qué se glorían si eso que usted tiene no es suyo? Wow. ¿Y saben qué contexto se lo está diciendo? No lo está diciendo por decirlo. ¿Saben qué contexto lo está diciendo? En el de ser apóstol. Está diciendo, ¿usted cree que ser apóstol es lo mayor? ¿Usted cree que el apostolado es lo más guau? Eso es lo que está diciendo Pablo, el de las 12 cartas, el apóstol de los gentiles. Está diciendo eso. Y al final, ¿sabe cómo? Le invito a que lo deje en su casa. ¿Sabe qué dice? Dice, el apostolado no es nada. No es nada, sino simplemente servicio hacia los demás. Lo expone como de esa manera. Entonces nos gloriamos de algo que Dios nos dio. Nos gusta sacar pechuga y nos gusta exponernos y parecemos pavos reales, creyendo que somos mejor que el otro. Pues tal vez lo que no haces tú con excelencia, el otro sí lo hace. Por eso tú debes tener cultura de reino. Por eso tú debes pararte en esa posición. Señor, voy a lanzar un juicio. Listo, venga a ver. ¿Este juicio viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios? Segundo, tengo la autoridad moral, ética, cristocéntrica para lanzar un juicio. Y ahí, créeme, que vas a encontrar una respuesta. Así que deja de buscar la viga en el ojo del otro. Deja de buscar la paja en el ojo del otro. Porque de pronto tienes una viga que no te has visto tú mismo. Y es necesario dejar que el Espíritu Santo siga transformando al que estás juzgando y a ti. Dígale al lado, dígale, yo estoy en proceso, dígale. ¿Hasta cuándo? Tranquilo, mi amado, esto tiene fecha de vencimiento. Hasta que Cristo venga. Aquí productos terminados no hay. Yo he visto personas con unos dones impresionantes, con llamados impresionantes, pero aquí no inflamos pechugas, mi amado. Y si te enredas con algo pequeño, y si te enredas con cosas pequeñas, no pretendas alcanzar cosas grandes en Dios. No pretendas. Es que es el que se humilla. Y humillarse no es que, ay, entonces me tengo que humillar y que el pastor me diga o que el líder me diga. No, no, no. Humillación traduce rendición. ¿A quién? Al que está sentado en el trono, al que está a la diestra del Padre, al que está reinando en los cielos, y que puedes decirle: Señor, heme aquí, tengo errores, dificultades, pero heme aquí, toma este vaso y úsalo para tu honra y úsalo para tu gloria. Entonces deja de juzgar, deja de buscar el error en el otro. Que cuando alguien te diga: hermana Janine, vio el error de tal persona, que usted le responda, o que Janine le responda: no, hermano, estoy tan ocupado viendo mis errores que no puedo ver el de los otros. Que esa sea su respuesta, mi amado.
Que cuando alguien venga a murmurar de alguien, tú llegas y le digas: no, qué pena con su merced. Ay, qué pena con usted, mi amada, mi amado. Pero yo no soy caneca del diablo para que vengas a traer murmuración de otra persona. Qué pena contigo. Si quieres hablar algo de alguien, preferiblemente que esté presente. No somos producto terminado, mi amado. Metas eso en su cabeza. A mayor nivel de gloria, mayor nivel de humillación. Entre Dios más alto te lleve, tu rendición debe ser aún más alta. Si Dios te lleva a las naciones, pues que tú estés pegado al corazón de Dios. Si Dios te lleva a lugares que no esperabas, pues aún más humillado, más rendido. La palabra proskuneo, que tiene que ver con la adoración, también significa en el griego el que lame la mano de, en el hebreo, perdón, el que lame la mano de, como un cachorro cuando te lame la mano. Así es, debe ser nuestra rendición. Reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida para el cambio. Reconocer que no somos sino barro. Reconocer, mire esto, que tenemos este tesoro en ollas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Para entender que solo Él merece la gloria, que solo Él es Cordero, que solo Él es León, que solo a Él atribuimos la alabanza, la adoración. Si estás buscando a alguien perfecto, te lo presento. Se llama Jesús de Nazaret. En Él no hay mancha, en Él no hay arruga. Dice la palabra que Él por el testimonio ha vencido. Y en Él es que debes poner tu mirada. En Él es quien debes buscar el ejemplo a seguir. En Él es quien debes buscar la perfección eterna, porque lo demás es perecedero. Deja de gloriarte en lo que Dios te dio, porque la palabra dice que cuando tú y yo no damos frutos de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, ese árbol es cortado. La palabra de Dios dice que cuando escondemos el talento porque creemos y tenemos miedo de que aquel que nos dio el talento nos lo pida de una manera brusca, dice la palabra que le será quitado y será entregado a otro. ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Si todo Jesús te lo dio, entonces no te gloríes y deja de buscar la paja en el ojo ajeno. Cuidado, porque hay una viga en tu ojo. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y este es un momento del cual hay que pedir perdón. Este es el momento para pedirlo. Si hemos juzgado al otro, si hemos murmurado del hermano, si hemos atentado contra su identidad, recuerda que es hijo de Dios. Pero si hemos atentado en contra de su identidad, si lo hemos denigrado, si hemos intentado matarlo a nuestras fuerzas, este es el momento de pedir perdón. Padre, perdónanos. Perdónanos, Jesús. Perdónanos porque somos ligeros, Señor. No valoramos lo santo, Señor. No valoramos, Señor, lo que tú nos has dado, porque creemos que es por nuestra propia autosuficiencia. Creemos que es por nuestra propia fuerza, pero todo tú nos lo has dado, Dios. Y nos hemos parado, Dios, en lo que tú nos has dado para juzgar al otro, para denigrarlo, para acabarlo, Dios. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, perdónanos, Jesús. Vamos, métete en el río, vamos. Dile: Señor, perdóname, Espíritu Santo. Tal vez llevas tiempo sin sentir la presencia de Dios. De pronto llevas tiempo sin sentir al Espíritu Santo y te estás sintiendo como ahogado. Tal vez lo contristaste producto de estar juzgando. Es que ni yo te condeno, dijo Jesús. Padre, perdónanos, perdónanos. Vamos, empieza a orar. Tú viniste a buscar al Rey de Reyes. Tú viniste a buscar al Señor de Señores. Tú viniste a buscar al Rey Eterno. Tú viniste a buscar al que tiene la capacidad de perdonar los pecados. Padre, tu presencia. Cordero
Vamos, habla con Él. No esperes a que alguien te coja, no, habla con Él. Si hay cosas que arreglar, este es el momento, vamos. Su presencia está en este lugar. Este es un momento de buscar su rostro. Olvídate de que está al lado, olvídate. Eres tú y Jesús. Eres tú y Jesús. Vamos, adora. Vamos, y es momento de proclamar, de pedir que Dios nos perdone. Si has denigrado a tu esposo, si tú mismo, mujer, te has encargado de dañar el testimonio de tu esposo, este es el momento de pedir perdón a Dios. Si tú, varón, has dañado el testimonio de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, este es el momento de pedir perdón. Si tú has murmurado de tu líder, de tu pastor, si en algún momento lo hiciste, este es el momento de pedir perdón. Por eso tal vez estás estancado. Por eso es que quedaste como en un lugar donde no puedes avanzar. Aquí está papá. Aquí está el único que puede juzgar. Vamos, rinde tu corazón.